Hola amigos, amigas, espero que estén muy bien, buenas tardes. Acá les traigo un nuevo libro, una nueva reseña, un nuevo video de comentario y de crítica de esta novela del escritor español Alberto Vázquez Figueroa, Tuareg. Sí, esta novelita publicada en 1980, ¿ya? Publicada por este autor español, que aquí paso a leer algunas líneas respecto de su trayectoria. Dice: Alberto Vázquez Figueroa nació en Santa Cruz de Tenerife en 1936 y pasó su infancia y adolescencia en Marruecos y el Sahara. A los 20 años se convirtió en profesor de submarinismo a bordo de un buque escuela y más tarde estudió periodismo en Madrid. En 1962 inició una brillante carrera como reportero internacional que le ha servido de base para la creación de sus numerosos bestsellers. Este es uno de ellos, creo que es el más reconocido, Tuareg. Varios de los cuales, de estos bestsellers, han sido llevados al cine. De su extensa producción literaria destacan Anaconda, Ébano, Océano, Manaos, Mar Adentro, Marea Negra, Panamá, Panamá, Montenegro y Sicario. Y por cierto, la que nos convoca hoy, Tuareg. Tuareg. Bueno, aquí dice que, por ejemplo, una de sus obras es Anaconda, la de la película. ¿Alguien me puede aclarar eso? Yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero quizá alguien me puede aclarar eso. ¿De qué película estamos hablando? Bueno, ¿qué hablar de esta historia? A ver, primero vamos a hacer una sinopsis de lo que se trata a grosso modo, sin antes entrar en spoiler ni nada de eso, ¿no es cierto? Y para ello vamos a referirnos a lo que sucede en esta novela. Entonces, bueno, ¿de qué hablar? El protagonista, ¿no es cierto? Es Gazelle Yaha, si lo digo bien. Si lo digo bien, Yacel Sayá, Sayá creo, o Sayá. Bueno, esta novela ya la leí hace varios años atrás y bueno, quisiera traerla a colación a la luz para poder de alguna manera tener una sintonía un poco con la contingencia, ¿no es cierto? La contingencia de el mundo musulmán, el mundo de Medio Oriente, de África del Norte, del África del Este y del Oeste también. E incluso, bueno, sabemos que el mundo musulmán, la religión musulmana abarca un amplio territorio en el planeta y tiene un sinnúmero de fieles, de creyentes respecto de esta creencia monoteísta, ¿no es cierto? Eh, el planteamiento es muy sencillo de la novela. De pronto, bueno, primero hay que saber qué es lo que se quiere decir por un tuareg. Un tuareg, a todo esto yo les voy a dar el link también de la reseña que yo escribí en mi blog respecto de esta novelita, ¿ya? Ellos viven en el corazón del Sahara principalmente, los tuareg. Mm, en realidad viven en sintonía con la naturaleza, con sus cabras, ¿no es cierto? Buscando lugares donde puedan pastorear esas mismas cabras en el desierto, la escasa vegetación que hay en el desierto del Sahara, prácticamente nula, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en el desierto del Sahara hay un lugar que es temido incluso por los mismos tuaregs. Así que de alguna manera, voy a servirme un poquito de jugo.
de alguna manera el desierto también pasa a ser un personaje importante. Entonces estas personas, los Tuareg, ¿no es cierto?, que han vivido en esa zona de noroeste o noreste también, bueno, la zona comprendida, aquí yo voy a revisar un mapa, les voy a presentar ahí el mapa que está saliendo a continuación, donde está, eh, en qué lugares transcurre la acción de la novela principalmente. Por lo tanto, ahí hay que revisar, por ejemplo, países tales como, a ver, vamos a ver aquí, Libia, Argelia principalmente, Mali, Argel y Níger. Esos son como los territorios donde se mueven. Túnez quizás también, quizás por ahí Túnez, pero principalmente es Argelia, Níger, Libia, ¿no es cierto? Mali y como había dicho, esa zona, ¿ya? Ahora bien, hay que entender que la obra refleja un mundo que está dando cuenta de una transición y los Tuareg son los últimos representantes de un mundo olvidado o que se está a punto de olvidar. Hablando ambientada en el siglo XX, esta obra, podríamos decir que está ambientada en los años, no sé, 50, por ahí, 60. No me preocupé mucho de entender eso, pero me fascinó más un poquito la idea de cómo es la obra una representación de ese mundo que está por desaparecer, por despedirse, por extinguirse principalmente. Entonces estos tipos, los Tuareg, viven en sus carpas, que se les llama jaima, ¿ya? Y Ghazel Sayá, que el protagonista de la historia, es un hombre curtido por la naturaleza, por el esfuerzo y por el contacto que tiene con esta, en la crianza de los animales, sabe leer las señales del desierto, sabe leer las señales del cielo, guiarse por las estrellas, interpretar el clima, etcétera. Por lo tanto, tiene un conocimiento cabal, holístico y realmente impresionante de la naturaleza y se mueve a su placer y por lo tanto conoce los lugares apropiados para encontrar agua, los lugares apropiados para descansar, para refugiarse, para poder estar en seguridad, por ejemplo, si azota una tormenta de arena, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata esta novela principalmente? El planteamiento es sencillamente que Gacel Sayá acoge en su jaima, en su tienda, ¿no es cierto?, a dos hombres, a dos sujetos que buscan refugio. Uno es un anciano y otro es un joven, ¿ya? Y bueno, ahí hay una situación donde pasa lo siguiente. Llegan unos soldados del nuevo régimen, ¿ya?, nacional. A todo esto en la novela no se especifica cuál es el país, o por lo menos yo no lo recuerdo con exactitud. Así que yo recomiendo su lectura porque igual me interesó mucho y fluyó mucho su lectura cuando lo leí en su momento. Eso lo recuerdo plenamente y recuerdo la trama en general, ¿cierto? Y algunos pasajes que son más significativos. Ahora bien, están estos dos hombres acogidos por Gacel en su jaima y de pronto llegan unos soldados de este nuevo régimen nacional e irrumpen, ¿no es cierto?, en su campamento y matan al joven. El joven, ¿no es cierto?, muere en una acción, digamos, violenta, con armas de fuego, y secuestran al anciano. Ahora bien, lo que sucede en realidad es que
Para Gazelle esto es un ultraje, es algo que lo indigna, es indigno de un Tuareg, porque estas personas reconocen esencialmente que la hospitalidad es una ley sagrada, que va más allá, por ejemplo, del código moral de la Sharia, de los musulmanes, y que también tiene que ver con el respeto de estas tradiciones ancestrales de los tuareg. Entonces hay un código de hospitalidad que es sagrado y que se ha violado y que merece ser resarcido a través de la venganza. Y bueno, Gacel vamos a ver que la venganza es mutua, tanto del lado de los soldados, de la modernidad, porque aquí es lo que hace Alberto Figueroa, es un juego de oposiciones en realidad. Entonces van a haber venganzas mutuas, que van a ir por parte de los soldados y de la modernidad, y la venganza que va a ejercer Gacel en relación a resarcir este honor perdido de la hospitalidad, pero también después se transforma algo más personal cuando la familia se ve en riesgo, la familia de Gacel, el protagonista. Entonces, en cierto sentido, el nudo de esta historia, ¿ya? Que es en el fondo se inicia una persecución, ¿ya? Entonces, el protagonista sintiéndose que el honor ha sido humillado, mancillado totalmente, por, eh, por el simple hecho de no poder, digamos, proteger a sus huéspedes. Entonces emprende él una misión de rescate que es casi una suerte de venganza que se va a transformar, sí, en una venganza literalmente. Entonces, en este sentido, la novela se convierte en una forma de epopeya, que es la epopeya de la supervivencia, de alguna manera, donde esta supervivencia extrema llevada por Gacel utiliza todo su conocimiento de lo que decía yo de la naturaleza, de cómo leer el desierto, para humillar y derrotar a sus oponentes, que es el ejército moderno que intentan detenerlo, en el fondo. ¿Sí? Entonces, va a cruzar un lugar que a mí me dejó muy marcado como una escena muy potente, ¿no es cierto?, de la supervivencia, de la tenacidad y de la inteligencia en cuanto a leer el medio ambiente, que es la escena déjenme acordarme bien cómo se llama este lugar, eh, Tanith Road, Tanith Road, bueno, que se llamaba la Tierra del Miedo, ¿ya? Donde Gacel lleva a cabo una hazaña sobrehumana, ya una vez rescatado incluso a su huésped, al anciano. Y ahí vamos a ver cómo el anciano responde también a un giro interesante que le da Alberto Vázquez Figueroa a esta obra. Ahora, sin ánimo de spoilear, ¿no es cierto? Esta obra es una odisea también, como había dicho, es una epopeya de supervivencia, pero también es una odisea en el sentido de una sed de sangre. Gacel al final llega a la ciudad porque desarrolla todo un viaje, ahí voy a mostrar en el mapa, ¿no es cierto?, donde hace estos viajes para llegar a la capital, ¿no es cierto?, que cruza varios países, como había mencionado, Níger, Mali, qué sé yo, Lidia, y bueno, en fin, cruza estos países y llega a ese lugar, a la civilización, por decirlo así, y, y ahí trata de rescatar al anciano y después se devuelve, ¿no es cierto? Y ahí es donde está la escena de Tanith Road, que es la tierra del miedo, donde yo les digo que tienen que leer esa escena, les recomiendo, porque el lenguaje que utiliza, bueno, ahí me voy a referir, es crudo, es directo,
y es muy representativo. Yo, bueno, les voy a dar cuenta de algunas citas que dan relación de esta forma de relatar esta historia por parte del autor español. Ahora, ¿qué es lo que descubre en el hombre que rescató Gacel? Es lo que ustedes tienen que darse cuenta y que responde a un giro importantísimo. Entonces, bueno, mencionando de alguna manera los personajes más importantes de esta historia, hay que hacer un poquito de memoria y hablar, obviamente, del protagonista, Gacel Sayá, ¿ya? Que representa de alguna manera una suerte de pureza, de honor, de resistencia física y de sabiduría, y, y se transforma en un héroe político de alguna manera. ¿Por qué político? Ahí ustedes van a darse cuenta, porque la decisión que él tome va a llevar a cabo el desenlace, digamos, eh, del cambio de vida de su misma tribu o de los mismos Tuareg, el cambio de vida radical, porque al parecer lo que nos refleja la novela, que este personaje, Gacel Sayá, es el último representante de una estirpe perdida, o una estirpe que ya se va a ir en retirada. ¿Cuáles Selman pueden ser? A propósito de los Selman, yo tengo un libro que les quiero mostrar de aquellos representantes de estas tribus perdidas o de estas poblaciones indígenas, ¿no es cierto?, que de alguna manera fueron los últimos representantes genéticamente puros. Acá está, este libro se llama Fin de un Mundo, y ahí tenemos a Kiefpa, que es la última Segman, muerta en el año 62, creo, si no me equivoco, genéticamente pura, de los famosos Onas. ¿Mm? Este libro es maravilloso, este es el libro de la antropóloga, ¿no es cierto?, Annie Chapman. Lo recomiendo fuertemente. El libro es una hermosura, es un registro histórico del genocidio también, este genocidio eh, perpetrado por el Estado chileno y ciertos países europeos en contra de los Selman. Pero bueno, los Selman no es el tema, mira cómo nos hemos escapado, queridos amigos, amigas, no es el tema del cual tenemos que hablar ahora. El tema es Tuareg y obviamente de Alberto Vázquez Figueroa. Entonces, está Gacel, que representa, ¿no es cierto?, esta pureza de honor, que representa de alguna manera esta resistencia física y esta sabiduría para leer el entorno o el medio ambiente. Luego está el anciano rescatado. ¿Cómo se llama este anciano? Se llama Abdul el Kader. Abdul el Kader. Y este fue voy aquí a dar una clave, es un revolucionario político, ¿no es cierto? Y bueno, es político y es revolucionario. Y de alguna manera es en el fondo la pieza clave donde Gasset quiere ejercer su voluntad, que es respetar la tradición de la hospitalidad. En el fondo es el ancla de este viejo mundo que se está yendo para hacer el Sayá. ¿Ah? Y Laia, por otro lado, tenemos a la esposa de Laia, que ahí tienen que revisar, creo que por ahí también es secuestrada esta familia de Gacel Sayá. Y bueno, eh, él tiene que también rescatarlo. Y Laia, su esposa, tiene un papel secundario en la acción, pero representa también ese ancla familiar y esa tradición de la jaima, que es el campamento, y esta tradición de tener animales y a las esposas, ¿no? Hay también un personaje que es el capitán, que representa el antagonismo puro en Tuareg.
Este capitán, ¿no es cierto?, es un antagonista que es representante del Estado, estatal. Es el rostro, de alguna manera, del ejército moderno, ¿sí? Y desprecia, de alguna manera, las costumbres de los nómadas, de los tuareg. Y a la vez este capitán confía ciegamente en todo tipo de eh, tecnología moderna para poder ubicarse en el territorio y para poder dar caza a Gacel Sayá. Y vamos a ver cómo le sale el tiro en la culata. Y ahí ustedes tienen que ver cómo le sale el tiro en la culata a el capitán. Por otro lado, también creo yo que un gran personaje que no es un ser humano en rigor es el desierto del Sahara. Obviamente, como no es una persona, pero sí actúa como un personaje vivo dentro de la historia. Y de alguna manera se transforma en el aliado de Gacel Sayá, ¿ya? Y también por desconocimiento y por esta ignorancia que les otorga la modernidad a los soldados estatales, también se transforma el desierto del Sahara en sus verdugos, indudablemente. ¿Mm? Entonces aquí podemos, en este sentido, reflejar algunos conflictos que son importantes que se puedan mencionar, creo yo, en la novela. A ver, estos conflictos tienen en esencia al ser humano, al hombre tradicional, ¿no es cierto?, apegado a la naturaleza, y podríamos decir que es el hombre versus la modernidad, o la modernidad versus la naturaleza, si lo queremos ver así. También hay un choque cultural, ¿sí? El choque del Estado-Nación, ¿no es cierto? Las fronteras legales, las fronteras escritas en las leyes, por decirlo de alguna manera, las fronteras políticas de los países, pero para el mundo tuareg, esas fronteras políticas entre Níger, entre Libia, entre Mali, qué sé yo, no existen, ¿sí? Hay un movimiento de libertad. Existen las leyes orales para los tuareg. Existe el honor. Es importante el concepto del honor en la novela, como lo plantea Alberto Vázquez Figueroa. Y también está el conflicto físico, de alguna manera. El conflicto físico, que es la lucha constante del mismo Gacel Sayá con la sed, con el calor extremo, con la geografía que es súper implacable, la geografía del Sahara, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué decir de la novela? ¿Qué decir? Sin mayor ánimo de spoilearla, amigos, amigas del lector impune. Ahora, hay varias cosas que la novela y que su autor trabajan de manera interesante. Entonces yo, si queremos darle 5 estrellas, voy a dar al final del video, amigos míos, a propósito, si les gusta el video hasta el momento, quédense hasta el final, denle like, comparta, postee comentarios súper interesantes y bueno, suscríbanse por favor para que la recomendación de los libros llegue a muchas personas y así el conocimiento, la cultura se vaya difundiendo cada vez más en un mundo donde la ignorancia pasa a ser el caldo de cultivo de las intolerancias, si queremos verlo así. Bueno, a ver, hablemos de las técnicas literarias que ocupa Alberto Vázquez Figueroa. Primero podríamos hablar que la novela está cargada de ciertos simbolismos, de ciertas ideas representantes de conceptos muy importantes, creo yo. Primero, hablemos de el realismo crudo. Esto le da que la novela esté reflejada en un realismo súper crudo, le da un grado de verosimilitud, de credibilidad a la historia que se nos relata de manera importante. Eso es el primer punto que yo lo considero bien, bien importante, bien destacable.
Entonces, de manera cruda, con su lenguaje bien directo, el autor nos va a reflejar la deshidratación, nos va a reflejar el hambre, la violencia política, ¿no es cierto? En la estrechez de mente para no entender, digamos, de cómo es la cultura tuareg por parte del Estado, ¿sí? Entonces esto le da un cariz de aventura importante e interesante a la novela que te mantiene entretenido leyendo todo el rato y quieres saber cómo va a seguir la aventura de Gacel Sayai, cómo va a ser su venganza, cómo va a ejecutar la última acción en relación a esa venganza, etcétera. Ahora bien, hay una suerte de plot twist o giro narrativo, si nos ponemos ciúticos, lo llamamos así, pero el final de la historia es bien potente, ¿sí? Y pasa de ser una novela de aventura a una suerte de tragedia griega, moderna si queremos decir, porque como decía yo delante, el protagonista al tomar la decisión de vengarse y de rescatar al anciano, no se da cuenta que está cavando su propia tumba o la propia tumba de toda la cultura tuareg de alguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo yo que es una suerte de tragedia, ¿sí? Ahora, hay varios contrastes que nos da a pensar la novela de Alberto Vázquez Figueroa. A ver, el contraste de la tecnología es uno de ellos. Obviamente los vehículos versus los camellos. Y revisen cómo utiliza el cadáver de un camello, Gacel, para poder, ¿no es cierto?, eh, pasar desapercibido o guarecerse, digamos, de la inclemencia mientras los estaban apuntando en medio de esta tierra del miedo, que les llamaba yo. Entonces, bueno, están estos contrastes, el contraste de la tecnología versus la naturaleza, la ametralladora versus el arco y la flecha, el cuchillo, qué sé yo, los vehículos versus el camello, eh, la orientación de la estrella con los mapas, ¿no es cierto? Entonces, esto demuestra que el desierto, el instinto y la sabiduría suele ser más importante que la tecnología los rudimentos tecnológicos, ¿sí? O las herramientas. Entonces, bueno, en ese sentido hay un contraste bien importante que refleja la novela. El ritmo de la narración, por otro lado, ¿ya?, va como de a poquito va creciendo desde el momento en que estos dos sujetos, estos soldados, irrumpen en la jaima de Ghazel Sayat, y de ahí en adelante la acción y los acontecimientos van creciendo exponencialmente, van increciendo, si lo queremos decir así. Y también podríamos decir que el narrador que utiliza Alberto Vázquez Figueroa, que es un narrador omnisciente selectivo, por decirlo de alguna manera, te va adentrando un poquito en la psicología de Gacel para entender su idiosincrasia, su forma de percibir la realidad, ¿no es cierto? Y su psicología, que a los ojos de un occidental o de los representantes de la modernidad por parte del Estado Nacional africano, ¿no es cierto? Eh, Puede ser una suerte de alienígena, un bicho raro. ¿Quién es ese tipo? Un rara avis, por decirlo así. Y obviamente en algunas ediciones, en esta no, en este libro, no, de tapa dura, solamente aparece ahí en dorado el nombre del libro, el autor y la editorial.
pero en algunas de tapa blanda creo que aparecen estos tuareg con los velos, con las telas azules, ¿no es cierto? Y eso también es un simbolismo, el color azul, que es el velo tuareg, ¿no es cierto? Eh, Puede simbolizar el agua, el cielo del desierto, y obviamente funcionan como elementos de identidad, de vida, de estilo de vida y de libertad. Recuerden que para los tuareg no hay fronteras políticas entre los países que mencioné, ¿sí? Entonces ahí en ese sentido es súper importante. Ahora, ¿qué más podríamos decir de esta novela? ¿Sí? Bueno, los lugares donde transita la historia, Argelia, ¿no es cierto? Específicamente en las montañas de Ahagar, Hogar, creo que así se llama, en Libia, en el sur de Libia, en la zona o en la región de Fisán, ¿ya? En Níger, ¿ya? En el macizo de Air. Hay una imagen que estoy mostrando aquí a continuación que es como una especie de mapa, ¿no es cierto? Y en Mali, en la región de Azawad, y también creo que en Burkina Faso, si bien no me equivoco, en ese sentido. Entonces, el desplazamiento que hace Gacel Sayá, ¿no es cierto? Va desde su campamento inicial, pasando por la Tierra del Miedo, que es este desierto más profundo del Sahara, que es el Tares Road, creo que así se dice, y va hacia el norte, hacia la capital, ¿no es cierto? Para allá, para el lado de Argel, para ese lado. Entonces, bueno, el territorio de los Tuareg, como decía, abarca Argel o Argelia, ¿ya? Eh, es el corazón cultural de los Tuareg, Argelia, ¿ya? Donde hay un macizo, creo que hay un volcán en los paisajes lunares. A todo esto ellos se rigen con el calendario lunar, por cierto. Entonces está ahí el Agar en Argelia, el Tasil Naher, ¿ya? Que es el vecino del Agar. Eh, Creo que es una formación rocosa, que es una meseta arenisca, si no me equivoco, algo por ahí, algo así se describe. Y están las montañas también de Níger, que es las montañas de Air, creo que está en el extremo sur del dominio, donde creo que está cercano a la sabana, ¿ya? Y en Libia está la zona del Fezzan, que es la región oriental, si no me equivoco, la región oriental, donde hay muchos oasis, ¿ya? Y donde hay rutas de caravanas, oasis, cosas por el estilo. Entonces, bueno, hace esta travesía ahí. Gacel Sayá se mueve en Libia, Argelia, Níger, en Mali. Incluso el territorio, como había dicho, de los Tuareg se desplazan en el Burkina Faso, en la parte más sur de ese lugar, ¿cierto? Así que, en rigor, ¿qué podríamos también decir? Bueno, voy a dar cuenta de unas citas, pero voy a hablar un poquito de cómo comienza la historia, la primera página, ¿ya? Porque aquí hay que hablar un poquito de el mundo de la religión musulmana y las tradiciones ancestrales previo al mundo musulmán en Tuareg. Fíjense cómo parte la novela. Dice: Alá es grande, alabado sea. Hace ya muchos años, cuando yo era joven y mis piernas me llevaban durante largas jornadas sobre la arena y la piedra sin sentir cansancio, ocurrió que en cierta ocasión me dijeron que había enfermado mi hermano menor. En fin, parte la novela alabando a Alá,
Alá es grande. ¿Mm? Ahora, en rigor, si podemos pensar un poquito más respecto de la religión que predomina en la cosmovisión de Gazel Sayá, estamos hablando de que se podría uno vincularlo con el Islam suní o sunita, ¿ya? Bajo la influencia, creo que de la escuela Maliki, que es predominantemente de la zona del norte y oeste de África, ¿sí? En todo caso, los personajes que aparecen acá, Gazel Sayá y toda la tradición del Islam, ¿no es cierto?, tienen algunas particularidades históricas bien distintivas, ¿ya? Que las distinguen de un Islam más urbano o moderno, o más ortodoxo, si se quiere decir así. Ahora, habría que hablar un poquito del Islam marabútico y el sufismo, ¿ya? En Tuareg, en la novela, el Islam está impregnado por el misticismo y por las tradiciones locales, ¿no es cierto? Y por las influencias de las cofradías sufíes, principalmente, según lo que estuve leyendo por ahí en algunas páginas. Ahora, esto se traduce en una forma menos dogmática y rígida de entender el Islam, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, se puede ver o relacionar con una vivencia de la fe más espiritual, más que ortodoxa en el sentido de lo dogmático, ¿ya? Por lo tanto, aquí es clave, por ejemplo, la figura del líder espiritual, si se quiere decir así, el moravito. Ahora, hay una suerte de sincretismo en las creencias ancestrales que tenían los tuaregos, los pueblos nómadas, previo a el tema del Islam, ¿no es cierto? Que el animismo bereber, que tiene que ver con la tribu de los bereberes, ¿no es cierto? Que son previos a la llegada del mundo islam. Entonces aquí, en ese sentido, el animismo bereber en la novela tiene que ver mucho con, si no me equivoco, con las creencias en los genios, en los dijin creo que se dice. Son estos genios que representan o temen a los espíritus del desierto, del viento, de las cuevas, etc. También de los bereberen, de este animismo, está también presente el tema de las supersticiones o de los amuletos, ¿sí? Como los gris-gris, ¿ya? Que es para protegerse del mal de ojo o de la mala suerte o, o de, o no sé, o de facciones del wahhabismo, creo que se dice, o el wahhabismo, ¿ya? Que tiene que ver que consideran los amuletos y las tradiciones en relación al mal de ojo o la suerte, ¿no es cierto? Y también creo yo que está muy presente en la novela la ley del desierto por encima de la ley de la charia. ¿En qué sentido? Para los tuareg, los bereber, ¿no es cierto? Para los tuareg, ¿no es cierto? El conflicto más interesante es el conflicto que se genera por violar las leyes de la hospitalidad, que es el código ético principal de los Tarit, ¿sí? Que la ley no escrita de los Tuareg, en el fondo, que es la hospitalidad. Entonces, esto va más allá de la charia en el sentido dogmático, religioso, estricto, de las interpretaciones religiosas modernas del Corán, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces, la fe, en este sentido, la ley del desierto y la fe musulmana mezclada en este sincretismo, esta fe es mucho más como una herramienta de supervivencia y es el marco de honor, en el fondo, más que de un sistema de control político como se puede interpretar
en la visión de la Sharia en un sentido más dogmático ortodoxo. Entonces, en ese sentido, la novela es una visión más suní, ¿ya? Una visión más cercana a la práctica del nomadismo, las prácticas místicas y las tradiciones mezcladas por la cultura bereber, ¿ya? Y choca frontalmente con la interpretación moderna y de la religión urbana que tienen, ¿no es cierto?, los representantes de la facción del gobierno, por decirlo de alguna manera. Así que, queridos amigos, si te ha gustado, si le ha gustado a usted este video de la novela Tuareg de Alberto Vázquez Figueroa, ¿ya? Dele like, comparta, comente cosas bacanes, interesantes, suscríbase y comparta ahí el video. Y nos vemos en otra oportunidad, queridos amigos, con otro libro en este canal que se hace con humildad y cariño para ustedes, el lector impune. Chao, chao.